Señor que habla en nuestra vida y el Señor habla a través de un versículo, a través de una palabra. Pero hermano, es importante entender lo que la Biblia quiere decir. Y vamos a ver la historia, hermano. Esto hubo la oportunidad, creo que hace como 2 años, de ganar este estudio. Y no es el mismo estudio. A mí se me perdió el papelito. No puedo volver a hacer. Si fuera el mismo, yo le digo es el mismo, pero no es el mismo, hermano. No sé qué fue lo que se escribió en aquella oportunidad, pero en esta oportunidad, hermano, va a ser de gran bendición para nosotros. Bueno, vamos al libro de Números, ¿sí? Vamos a Números, y se van a ir colocando de pie, no nos vamos a tener 100 cuentas sentados. Libro de Números, capítulo 16, hermano. Números, capítulo 16. Quizás los que leen tienen un poquito de frecuencia de lectura, ya saben de lo que vamos a hablar. Y es una historia, hermano, que los que han estado en escuela dominical lo han enseñado allá afuera en escuela dominical a los jóvenes, a los niños. Y quizás nosotros aquí adentro hemos escuchado también, hermano, mensajes referentes a este pasaje en el libro del Número, capítulo 16. Hermano, y es la historia de la rebelión de Coré. Hermano, quizá usted ha tenido la oportunidad de escucharlo, quizá no. Hermano, pero vamos a ver, comenzando desde aquí, qué es lo que el Señor nos quiere hablar en la mitad de la Biblia, qué es lo que leemos con mayor frecuencia, la gran mayoría de los que estamos aquí. La gran mayoría leemos muchos salmos, ¿verdad? Levanten la mano los que les gusta leer los salmos. Hermano, y en los salmos y en los proverbios encontramos gran bendición, hermano, a nuestras vidas. Nos encontramos consejos para nuestras vidas. Y hermano, y a veces leemos los salmos y no sabemos qué leer. Pero vamos a ver, comenzando desde aquí, algunos salmos allá en el libro de los salmos. Sí, Número capítulo 16. Es muy larga, hermano, la lectura. No vamos a leerla toda, porque nos vamos a tardar mucho tiempo y el material es un poco largo. Pero vamos a ir salteando algunos números dentro de esta lectura. Número capítulo 16, versículo 31, hermano. Vamos al 31. Y vamos a leer. Ahí mismo. Dios mío, sí. Me estoy corriendo. ¿Lo tienen, hermano? Dice la Biblia de esta manera, Número capítulo 16, versículo 31. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, ¿se abrió qué? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Dice, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de bien, en Coré y todos sus bienes. Dice el versículo 32, versículo 33, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivo al Seol, y los movió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Versículo 40, hermano, vamos a avanzar. Dice, en recuerdos a los hijos de Israel, que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como quién, como Coré y sus equipos, según lo que dijo Jehová en medio de Moisés, versículo 48 y versículo 49. Dice, y se puso de entre los muertos y los vivos, y cesó la qué, la mortandad, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos de la rebelión de Coré. Muertos por todos lados, tragedia por todos lados. Hermano, el día que sucedió esto fue un día que pasó, hermano, algo inesperado, el cual no ocurrió más nunca en la historia. Pareciera que la lectura pudiera ser tan sencilla de lo que ocurrió, pero ese día, hermano, hubo una rebelión. Se levantaron, hermano, asesinos para matar a Moisés y a Aarón, hermano, para sacarlo, porque ellos decían que por ellos también podía hablar Jehová, hermano. Y hermano, y se levantó un grupo de hombres mercenarios, magos, iban a hacer ese crimen. Pero hermano, naturalmente también se abrió la tierra, algo que no pasa, ¿verdad? Algo que no pasa, hermano, la tierra se abrió, dice la Biblia, que fueron tragados vivos al Seol, el mismo infierno, hermano,
tragó esta gente. Y cayeron, hermano, y perecieron. Pero, hermano, no solamente la tierra se ahogó y los tragó. Dice que fuego descendió del cielo, hermano. Fuego descendió del cielo a quemar a un grupo de personas ahí que también estaban presentando incensario delante de Jehová. Y, hermano, hubo mortandad. También hubieron quemados, calcinados. Y, hermano, y para finalizar, hubo una mortandad, una peste, hermano. Algo desgustó, que mató a 14.700 personas. Y la Biblia dice, sin contar a los que murieron en la rebelión de Job. Hermano, un aproximado, yo no lo estoy sacando cuenta, casi de 15.000 personas en un día. Murieron. 15.000 personas en un día. Hermano, y esa no es la predicación, eso es como una introducción. Porque vamos a ver qué es lo que pasa alrededor de estos 15.000 que murieron, hermano. O de esta tragedia que ocurrió, que después pasó, hermano, con una maldición generacional a unos muchachos, que en el libro de los Salmos, que son los hijos del mundo. Vamos a orar, ¿sí? Amantísimo Padre Celestial, Señor, gracias te damos. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, hablar tu palabra, Señor. Gracias porque nos ha traído con todos los días a la casa, a la iglesia. Y en este tiempo, Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, a través de este mensaje, a través de este estudio, Señor, que nosotros podamos edificar, Señor, nuestra vida cada día, Señor. Bendice a los hermanos presentes, Señor, que están aquí dentro del salón, con el interés, Señor, de escuchar tu palabra, pero que no solamente seamos oidores, Señor, sino también hacedores, Señor, de ellas. Y sabemos, Señor, que tú hablas a nuestras vidas todos los días, pero somos nosotros, Señor, que damos la espalda, cerramos nuestros oídos a tu voz. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra, escuchar como, Señor, hoy, y que nosotros, Señor, podamos venir ante ti, Señor, con un corazón contristado, Señor, humilde, Señor, al cual podamos acercarnos delante de ti, Señor. Bendice todo el mensaje, cada una de las clases, Señor, allá afuera, los jóvenes, los niños, los adolescentes, Señor, a usted también, bendiciendo a los maestros que puedan orientar, Señor, en el interior. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento. Hermano, una historia trágica, una historia, hermano, dolorosa. Hermano, dentro de la historia también encontramos que si Moisés y Aarón no fueran hechos algo en particular, hermano, de presentar allá un holocausto, de presentar un incienso delante del Señor, no iban a ser 15.000 personas, iba a ser todo el pueblo que iba a perecer a causa, hermano, de esta rebelión, a causa, hermano, de este levantamiento que hubo. Hermano, pero este levantamiento lo lideró una familia. Y hermano, y la Biblia lo señala, no solamente en este texto, sino en otros textos que vamos a ir viendo, hermano, y era familia de Coré. Aunque había otra familia, pero no tan pesada, vamos a decirlo así, o de tal grado como Coré. Estaban lo de Datán y lo de Abirán también, eran familias grandes, pero Coré, hermano, era el que lideraba, hermano, esta rebelión, era lo que querían tomar el poder, para poder también liderar al pueblo, hermano, y poder llevarlo o seguirlo llevando en el desierto. No confiaban en Moisés, no confiaban en Aarón, y mucho menos confiaban en Dios, hermano. Estaban haciendo eso por su propia fuerza y en contra de la voluntad del Señor. Hermano, 14.700 personas murieron a causa de esa mortandad que vino del Señor. 250 hombres, hermano, murieron, que estaban ofreciendo sacrificio, personas que murieron por causa del fuego que descendió del cielo, y hermano, y los de Coré. Que la Biblia, hermano, no nos da un número, pero pongámosle que eran unos 200, 300 personas más, hermano, la familia de Coré. Todos, dicen, todos sus bienes, toda su casa, sus animales, todo, hermano, murieron ese día. Hermano, ese día, más de 15.000 personas se desesperaron, hermano, porque no miraban lo que querían ver. Muchos de nosotros, hermano, nos desesperamos, ¿verdad? Hermano, y el desespero es malo. Es malo. Hay una historia hablando del rey Saúl con Samuel. Yo creo que muchos la han leído. Hermano, Saúl estaba ya en guerra. Hermano, dice que el pueblo desertaba, había gran temor, y en el desespero, hermano, Saúl hace una locura. Y la Biblia lo dice, cuando Samuel llega, dice locamente a ellos. Y todo un loco haciendo eso. Por causa, hermano, del desespero.
Y hermano, y el desespero de nuestras vidas también, hermano, nos hace encaminarnos en otro camino que no es del Señor, que no es la voluntad del Señor. Por causa de la desesperación, hermano, los patriarcas, usted se ha leído la historia de los patriarcas, hermano, qué desorden, qué desorden. Pero por causa del desempeño, hermano, y no poder confiar en el Señor, encontramos, hermano, esa historia donde Sara le da ya a su sierva Agar. Y hermano, y cometemos ese problema. Y hasta estos tiempos, hermano, todavía se presenta el problema árabe-israelí, hermano, allá en el Medio Oriente. Hermano, por causa de la desesperación. Hermano, Jacob, con sus esposas, hermano, vemos cómo se desesperaron porque era una competencia con más hijos. Hermano, y vemos cómo allá las siervas se dieron a los cielos. Y vemos todo ese conflicto, hermano, todo ese problema por causa de la desesperación. Estas personas, hermano, estaban desesperadas. Hermano, no querían confiar en el Señor. Hermano, incluso pusieron a Egipto como la tierra que fluía leche y miel, hermano. Eso lo encontramos una página más atrás. Vamos allá, capítulo 16, versículo 13. Dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra, ¿no? De lo que dice, que destila leche y miel. Estaban tan cegados, hermano, habían salido de una esclavitud, habían salido, hermano, de una opresión. Pero ellos decían que esa era la leche, que esa era la tierra, perdón, que fluía, ¿no? Leche y miel. Dice la Biblia, es como que nos haya hecho venir de la tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoré de nosotros, ¿qué? Imperiosamente. O sea que le habían dicho a Aarón como Moisés, que habían hecho un imperio sobre el pueblo, y hermano, y se estaban rebelando contra los siervos del Señor. Hermano, encontramos en esta historia que estas personas murieron, hermano, por desobediente. Murieron, hermano, por su rebelión y falta de fidelidad. Cuando hay falta de fidelidad, hermano, en nuestras vidas, hermano, la gracia de Dios se aparta de eso. Amén. Hermano, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de la gracia, hermano, que nos da el Señor, su favor, hermano, su bendición. Se aparta de nosotros. Cuando no hay una fidelidad dentro de la iglesia. Cuando no hay una fidelidad dentro de nuestras vidas, hermano. Que decimos ser fieles, pero en realidad no somos fieles, somos infieles. Todo el pueblo, hermano, dice la Biblia, huía a gritos por la desesperación. Imagínense, hermano, estar en ese escenario donde la tierra se abre, donde, hermano, vemos del cielo descender fuego, que van gente, personas, no hace mucho, hermano, que esta semana o la semana pasada, hubo una noticia en México, algo que explotó, hermano, y estaban quemando a las personas, los pies, hermano, se les caía, su robo, hermano, y era algo espantoso, parecía de película ese video. Hermano, imagínense estar dentro de ese escenario viendo personas cómo se están calcinando, se están quemando. Hermano, en la historia en el libro del número, era algo hermoso. Poder ver personas, 250 personas, hermano, ser calcinadas, hermano, por fuego del cielo. Sin hablar, hermano, de que la tierra se estaba viendo y tragando a las personas. Otras huían, hermano, y decían, no nos traen a nosotros también. Y hermano, y después volvían y ven que la gente se está muriendo sola, hermano. Había una mente que el Señor mandó para destruir 14.700 personas. Hermano, hubo tristeza, hubo dolor. Hermano, a saber que Moré y su gente, hermano, muchos de Israel murieron. Hermano, la culpa era solamente de esa casa. Por causa de estos, hermano, por causa de Coré, hermano, toda esta tragedia, hermano, ocurrió ese día. Los que quedaron vivos, hermano, los que estaban en el debate de Moisés, que el Señor, hermano, los guardó. Hermano, de ese día le agarraron, vamos a decirlo como dicen los venezolanos, le agarraron idea. Pero ¿a quién le agarraron idea? Tristemente, hermano, lo que queda. Tristemente lo que queda. La Biblia, hermano, nos habla que quedaban los hijos de Coré. Los hijos de Coré. Hermano, ahorita nosotros acostumbramos a señalar o a hablar, quizás si no conocemos el nombre, de una persona por su oficio o por lo que hace. Sí, ¿verdad? Quizás usted está en su casa y le dice, bueno, baja y entrégale esto al hijo del cauchero. No sé cómo se llama, pero su oficio es el cauchero. Ahí están los hijos del cauchero. Quizás al carnicero, bueno, entrégale esto a la hija del carnicero allá. Y hermano, y siempre lo señalamos por un oficio. Pues estos jóvenes, hermanos,
quedaron señalados o quedaron rayados por los hijos de Coré. Los hijos, hermanos, de aquellos que se rebelaron, de aquellos que se voltearon, de aquellos que traicionaron. Y lo otro, hermano, de aquellos que por causa de ellos murió mucho pueblo. Y hermano, y estos jóvenes, que ya vamos a ver ahorita más adelante, encontramos, hermano, que en su vida hubo una vida de tristeza y dolor. Que pareciese que la gracia de Dios se fuera apartada, hermano, pero eso lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, cómo el Señor obra también en la vida de estos hombres y de estos jóvenes. En el libro de Números, vamos un momento ya, libro de Números, capítulo 26, hermano, vamos allá, vamos rápido, hermano, para entrar en el tema. Números, capítulo 26, versículo 10 y versículo 11, dice la palabra de Dios. Números, capítulo 26, versículo 10 y 11, dice: y la tierra abrió su boca y lo tragó a ellos. ¿A quiénes ellos? Dice, y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de qué? De escarmiento. Pero el versículo 11, hermano, encontramos, dice, mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos, hermanos, de Coré no murieron. La responsabilidad, hermano, en consecuencia de lo que pasó ese día en el desierto, cayó en manos de estos jóvenes, y por más de 400 años, hermano, su apellido llegó una maldición. La maldición, hermano, de que no podían estar con el pueblo. La maldición es que no podían entrar al templo. La maldición, hermano, de que no podían ni siquiera salir a la guerra con ellos. Estaban maldecidos, hermano, los hijos de Coré, hermano, estaban excluidos. Y a pesar, hermano, de que su corazón, hermano, estaba entregado al Señor, hermano, el pueblo no lo aceptaba. Por causa, hermano, de casi 15,000 personas que murieron ese día. Yo creo que nosotros teníamos igual, ¿verdad? Si alguien quizá hiciera algo, hermano, que afectara la posición de la iglesia, yo creo que como persona también pondríamos como aparte, ¿verdad? Este intentó de levantar al pueblo de Dios. Este intentó de separar al pueblo de Dios. Yo creo que haríamos igual, ¿verdad? De la misma manera. Pues por 400 años, hermano, estos jóvenes, hermano, pasaron, hermano, por esta maldición, hermano, que llevaba a su casa los hijos de Noé. Hermano, en el libro de Números 14, versículo 18, dice que el Señor en su palabra que visita la maldad, hermano, de los padres a los hijos hasta la cuarta generación. Pero también encontramos en el libro de Números 24, 16, hermano, que Dios, hermano, vamos allá, Números 24, 16, vamos a leerlo literalmente. Números capítulo 24, versículo 16, dice la Biblia de esta manera. 24, 16 dice: creo que lo anotaron mal. No sé quién lo anotó. Hermano, pero habla de que el Señor no dará por inocente a los culpables, pero también habla de que no pagará por el pecado de los padres de los hijos, ni los hijos pagará por el pecado de sus padres. Y hermano, y vemos la misericordia de parte del Señor cuando Él hizo una separación en el libro de Números. En el libro de Números, Él separa, dice que el Señor hizo una separación entre los de Coré y entre los que iban a estar con Moisés. Y hermano, y dentro de los que iban a estar con Moisés, con el Señor, se fueron estos jóvenes, los hijos de Coré. Hermano, el nombre de estos jóvenes salen en la Biblia. Y eso lo vamos a ver, hermano. Y parte de estos nombres también significa incluso de lo que pasó en esta historia. Vamos allá en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 6, hermano. Vamos allá. Éxodo capítulo 6, versículo 24. Éxodo capítulo 6, versículo 24. Dice: y los hijos de Coré se llamaban de esta manera, hermano: Asir, Elcana, ¿y cómo? Y Abiasaf. Estos son la familia de los coreitas. Estos son los jóvenes, hermano, que quedaron vivos. Estos son los jóvenes que no murieron con la casa ya, con los hijos, con los de Coré. Hermano, estos no fueron calcinados. Estos no murieron en la mortandad. Hermano, pero estos jóvenes quedaron vivos. Dice, hermano, la Biblia que se llamaba Asir, Elcana y Abiasaf. Deuteronomio 24, 16. Deuteronomio, vamos allá, vamos a leerlo y aquí lo buscaron. Deuteronomio 24, 16. 24, 16.
Ok, yo dije número, ¿no? Dice, los cuales no morirán por los hijos, y los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y si no fuera siendo así, hermano, los hijos de Coré tenían que morir en esa rebelión. Pero hermano, se encuentra la misericordia del Señor, pero queda, hermano, una marca. Pero queda, hermano, una raya, vamos a decirlo así como lo decimos nosotros los venezolanos. Y por 400 años, hermano, llevaron esa maldición. Hermano, Dios en su misericordia, y a pesar, hermano, del dolor generacional que tenían estos jóvenes, le permitió a los hijos de Coré escribir 11 capítulos que están en el libro de los Salmos. Que quizá usted ha leído, que quizá usted ha cantado, que quizá usted, hermano, ha compartido, que quizá no sé, pero quizá usted ha tenido la oportunidad de que el Señor le ha hablado a través de esos versículos. Pero hermano, eso lo escribieron 11 capítulos estos jóvenes, hermano, lo que acabamos de nombrar. Y el nombre de ellos, hermano, el significado del nombre, el de Asir, es prisionero. Prisionero. Hermano, y hubieron prisioneros, ¿no? Hablando moralmente, hablando de que querían hacer algo y no podían, hermano, estaban presos. Hermano, el nombre de Abiasap es mi padre, han reunido. ¿Y qué más? Lo que había reunido a su padre, ¿verdad? Aquellos casi 15,000 personas, hermano, para rebelarse contra Dios, contra Moisés. Y el nombre del clan, hermano, Dios ha fundado. A veces creemos cuando fundamos o hacemos cuando fundamos algo, lo hacemos para bien, hermano. Pero los de Coré, hermano, fundaron, pues, una maldición. Una maldición que a donde el pueblo se paraba y le preguntaba ya su nombre, ¿tú eres de qué familia? Y ellos decían, oh, nosotros somos los de Coré. Le decían, lárgate, lárgate. Porque por causa de tus padres, por causa de tu familia, murió muchas personas en Israel. Y querían hacer algo para la guerra, le decían, ¿de qué familia eres tú? Somos los de Coré. Pues tú no nos sirves para la guerra, lárgate de aquí. Hermano, si querían entrar en la casa del Señor, el sacerdote, hermano, no lo dejaba. No podían entrar a la casa del Señor porque por causa de sus padres, hermano, pareció muchas personas ese día. Hermano, 11 capítulos del libro de los Salmos, que quizá usted ha leído. Salmo 42, Salmo 44, Salmo 46, Salmo 47, Salmo 48, Salmo 49, Salmo 84, Salmo 85 y Salmo 88 fueron escritos por los hijos de Coré. Fueron escritos por los hijos de Coré. Hermano, y al leer, hermano, estos salmos entendemos lo que pasó, hermano, en el libro de Números y esos 400 años de dolor, hermano, que sufrieron estos jóvenes, hermano. Podemos entender cada escrito del libro de los Salmos, el 42, el 46, hermano, que lo hemos cantado, el 47, el 48, el 88, hermano, donde ellos abren su corazón, hermano, a lo que vivieron, a lo que pasaron en su momento y por lo que estaban pasando ellos. Por lo que estaban pasando. Si nosotros, hermanos, hiciéramos la expulsión de una persona, yo voy a hacer la pregunta sincera. Somos muy orgullosos, la gran mayoría. Pero si hiciéramos la expulsión de uno, ahorita, si yo le digo levántese y sálgase de la iglesia, yo creo que no volveríamos nunca más a la iglesia. Somos sinceros, ¿verdad? Sinceros no somos sinceros. Tenemos que ser muy humildes, hermano, para decir, bueno, yo voy a regresar a mi iglesia. Hermano, pero la gran mayoría en orgullo, hermano, no volverían más a la iglesia. Otros no volverían más nunca a ninguna otra iglesia, hermano. Hermano, y se quedan en el mundo, hermano, perdidos. Y estos jóvenes, hermano, por lo que pasaron, hermano, en su vida, hermano, con todo eso guardaron su fidelidad, no al hombre, no al sacerdote, hermano, a Dios. Y hermano, y el Señor nos pide a nosotros una vida de fidelidad. La familia, hermano, los principales de Coré, encontramos en la Biblia que no fueron fieles. Murieron, perecieron. Pero encontramos sus hijos, hermano, que podíamos decir, bueno, ellos van a seguir el mismo caminar. Ellos van a seguir igual a sus padres. Y eso es lo que pensaba quizá el pueblo. Si algún día se rebeló por él, bueno, los hijos también se van a rebelar. Entonces vamos a mantenerlo aparte, vamos a mantenerlo lejos. Hermano, pero estos jóvenes mantuvieron una fidelidad. Hermano, la historia de los hijos de Coré es una bella ilustración de lo que Dios hace en una familia que parece que se ha perdido todo. Eso lo hace el Señor, hermano, viendo, reflejando, hermano, la historia de los hijos de Coré. Estos jóvenes, hermano, no se rebelaron, no gritaron, hermano, no discutieron. Su única culpa, hermano, es que eran los hijos de Coré. Eran los hijos de los que
se revelaron y por causa de ellos 15,000 personas murieron. Su apellido, hermano, quedó enmarcado para mal. No hay un ejemplo, hermano, en la Biblia para bien de Moré. Hermano, y no solamente en el Antiguo Testamento. Finalizando la Biblia, hermano, encontramos allá, vamos a Judá, hermano, vamos allá. Vamos a Judá. No sé si usted ha leído, hermano, esa porción ahí. Allá finalizado, hermano, que el Señor me conceda esto. Hermano, de una manera humilde. Pues él no lo hacía tampoco el hermano, sí. Vamos a ver, hermano, allá por el 7. Ya volvió, claro. Yo creo que sabe la chance. Entonces, El cual, hermano, el joven le deseaba. entonces, Hermano, nosotros y nosotros, hermano, lo rechazamos. Y nosotros, hermano, lo menospreciamos. Y hermano, y estos jóvenes, siendo menospreciados, rechazados, hermano, por su gente, por su pueblo, hermano, anhelaban y lloraban de tener ese privilegio. Hermano, uno de los privilegios, hermano, encontramos número 1. Sí. Hermano, era el privilegio de estar en la casa de Dios. El privilegio, hermano, de estar en la iglesia. El privilegio de estar cerca del Señor, hermano. Recordemos, hermano, que el Señor, hermano, es en la casa de Dios. Venimos, hermano, a congregarnos en el nombre del Señor. Pero, hermano, encontramos a estos jóvenes, hermano, que no podían estar en la casa de Dios. No lo podían. Libro de los Salmos, vamos a pasear, hermano, por los Salmos de los hijos de Moré. Salmo capítulo 84, vamos allá. Salmo capítulo 84. Empezamos rápidamente, hermano, para que nos alcance un poco el tiempo aquí. Salmo capítulo 84, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: cuán amables son, ¿qué? Tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardiente desea los atrios de ¿qué? De Jehová. Mi corazón y mi carne saltan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga su polluelo cerca de los altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza y cuyo corazón está en su camino, y atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando las lluvias llenan los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, Dios de Jacob. Mira, oh Dios, en tu tormento, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es que un día, hermano, deseaban ellos, un día nada más. Y ni siquiera, hermano, deseaban entrar en la iglesia. Ni siquiera deseaban estar así como estamos nosotros, hermano, sentados en una banca. Ellos decían, hermano, porque mejor es un día en tus atrios. Hermano, no saben qué es un atrio, hermano. Hermano, son los pasillos de afuera, hermano, que estaban allá en el tabernáculo. Podemos decir que en nuestra iglesia que tiene los atrios allá afuera, ¿verdad? El pasillo por donde usted va al baño. Esos son los atrios, hermano. Y ellos deseaban por lo menos un día estar allá afuera, hermano, en los atrios. Que 1000, dice la Biblia, que 1000 fuera de ellos se escogería antes. ¿Estar dónde? En la puerta, hermano, allá afuera. Ellos escogían estar en la puerta por lo menos. Y nosotros tenemos el privilegio, hermano, de poder entrar a la iglesia, estar en la iglesia, compartir en la iglesia, escuchar los mensajes de la iglesia. Pero ellos deseaban por lo menos la puerta. Por lo menos ya afuera, en el primer escalón, que usted sube cuando entra. Ahí sentaditos, deseaban estar ellos, hermano. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cogería estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en morada de maldad. Porque sol y escudo de Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso es el hombre que en ti confía. Hermano, el deseo, el anhelo que tenían los hijos de Coré, hermano, de estar en la casa del Señor, y no se les permitía. Hermano, el deseo de estar en la casa de Dios, el deseo de estar, hermano, cerca de su Dios. Y hermano, y esto yo creo que se ha perdido, hermano, en nuestras vidas. El deseo de venir a la iglesia. Hermano, en nuestro país y en el mundo entero, hermano, se ha perdido el deseo de ir a la casa de Dios. Hermano, han salido muchos medios, el cual usted puede escuchar un mensaje, una predicación. Si usted va al internet, hermano, hay muchos mensajes, hermano, de sana doctrina que usted puede escuchar. Y hay otros, hermano, que usted no puede escuchar. Pero muchos, hermanos, agarran la excusa, bueno, pero aquí yo me quedo en mi casa y yo pongo allá
la predicación de esta semana y yo puedo escucharla y también me gozo. Pero no, está haciendo, eso está muy fuerte. No tengo pasar. Y empiezan las excusas, hermano, porque no queremos ir a la casa de Dios. Hermano, no sé qué excusa quizá usted ha puesto en su vida para no venir a la casa de Dios. Pero a veces, hermano, nos excusamos. Nos excusamos hasta con el clima. Oye, que está lloviendo y yo no me puedo mojar, porque si me mojo, me enfermo. Y si me enfermo, me muero. Y si me muero, no estoy vivo. Y hermano, nos excusamos de tantas cosas, hermano, por no ir a la casa del Señor. Estoy cansado, hermano, hay cansancio. Todos nos cansamos, hermano. Todos nos cansamos. Aquí no creo que vaya a decir alguien no, que no estoy cansado, no se no hizo nada. Pero la gran mayoría, hermano, se cansan por su trabajo, por sus quehaceres, por sus oficios, hermano, por sus estudios. Pero, hermano, yo creo que podemos aprender de los hijos de Israel. Del cual deseamos por lo menos estar en los árboles un día. Un día. Nuestra iglesia, hermano, tiene servicio los días martes, los días jueves. Las damas, hermano, las que van a tener un servicio los días viernes. Los jóvenes, hermano, tienen un servicio los días sábados. Hermano, los días domingos, hermano, tenemos un servicio en la mañana, pero también tenemos un servicio por la tarde. Hermano, donde la iglesia abre sus puertas para nosotros venir, hermano, a su casa, a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Nos excusamos en que hoy no quiero ir a la iglesia. Hoy, voy mañana, voy después, sin saber, hermano, que no se espera el día de mañana. Muchas veces nosotros hablamos del mañana, ¿verdad? Esta mañana, te decía mi hermana, ¿no? Necesitaba una diligencia para hacer mañana lunes. Y le decía ella, ¿qué vas a hacer mañana? Ya pensando en lo que vamos a hacer mañana, ¿verdad? Y después meditaba y si no llegamos a mañana. No llegamos a mañana. Hermano, y muchas veces nosotros hacemos de la misma manera en la iglesia. Mañana voy a la iglesia. La otra semana asisto a la iglesia. Hermano, pero el deseo de estar en la casa del Señor. En el libro de los Hechos, hermano, vamos allá. No pierdan el libro de los Salmos, vamos a volver ahorita. Libro de los Hechos, hermano, vamos un momento allá. Hechos, capítulo 5. Y es un texto, hermano, que la iglesia también lo ha tomado, hermano, como versículo lema, hermano. Capítulo 5, versículo 42, dice, y todo lo que, hermano, todos los días. La iglesia del Nuevo Testamento no tenía, hermano, un servicio pautado como nosotros, en tal día a tal hora. No, hermano, la iglesia del Nuevo Testamento dice que todo que, todos los días. Hermano, estaban en dónde? En el templo. Estaban en el templo, pero si no estaban en el templo, hermano, hacían un templo, ¿a dónde? En sus casas, hermano. Dicen que en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de predicar de Jesucristo. Hermano, era una iglesia que quería estar, hermano, involucrada. Eran personas que querían estar ahí, hermano, todos los días escuchando la palabra del Señor. En el libro de los Hebreos, hermano, ya más adelante, hermano, ya sabemos un poco de la historia, hermano, de los Hebreos. Muchos de los hermanos en Hebreo, hermano, ya agarraron la costumbre del manantial de vida. Estaban quedando en su casa, ¿verdad? Y hermano, en Hebreo capítulo 10, versículo 24 y 25 dice, Hebreo 10, ¿dónde yo? Versículo 25, perdón. No dejando de congregarnos, como algunos, hermano, lo agarraron por hobby, por costumbre, hermano, no ir a la casa de Dios. Y hermano, que es una exhortación de parte del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vaya que aquel día se hace. No hace mucho tiempo, hermano, ya unos meses atrás tuvimos la oportunidad de estar en una vigilia, el cual, hermano, hablamos de la venida del Señor. Hermano, estamos viendo acontecimientos a nivel mundial, a nivel de nuestro país, hermano, a nivel, hermano, del clima, hermano, que la Biblia nos señala los tiempos del fin. Hermano, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y muchas veces, hermano, nuestra vida, hermano, está dormida. Está dormida, hermano. Parecemos, hermano, allá las vírgenes, pero no las prudentes, sino las que la insensada. La insensada. Y no las prudentes, hermano. Como prudentes, hermano, tenemos que anhelar, hermano, estar en la casa del Señor. Estos jóvenes, hermano, los hijos de Coré, hermano, deseaban estar por lo menos en los átrios. Deseaban, hermano, estar por lo menos en las puertas, hermano, que morara de maldad. Hermano, y nosotros tenemos que anhelar
estar cerca de la casa de Dios. Hermano, anhelo en su vida, por lo menos venir a la iglesia, hermano, en su servicio. Sabemos, hermano, que hay compromiso. Eso lo sabemos, hermano. Hay trabajo, quizás salimos un poco retirados de la hora y se nos dificulta, hermano. Pero mientras podamos, hermano, anhelemos estar en la casa del Señor. Hermano, hay momentos donde quizás usted está libre de su casa, hermano, sin trabajo, sin complicaciones, hermano, sin oficio, pero usted se queda igual. ¿Verdad que sí, hermano? Seamos sinceros, hermano, nos quedamos. Y claro, hay momentos donde estamos trabajando, tenemos nuestras obligaciones y se nos dificulta para venir. Pero hermano, esos momentos donde estamos, un momento de ocio en nuestra casa, quizás dándole espacio, hermano, a que el maligno, hermano, entre en nuestra vida, en nuestro hogar. Hermano, ¿por qué no lo aprovechamos en la casa del Señor? Anhelando, hermano, como estos jóvenes, ir a la casa del Señor. Por lo menos un día, deseaban ir. Un día. Pero no podían, hermano. Hermano, el pueblo recordaba lo que sus padres hicieron, lo que por ahí hicieron, hermano. La rebelión que pasó en el libro de Números y no podían entrar en la casa del Señor. A usted nadie le ha impedido, hermano, entrar en la iglesia. Más bien al contrario, hermano. Siempre que se consigue un hermano, usted escucha, nos vemos el domingo, nos vemos hoy en el servicio, nos vemos mañana en el servicio, porque anhelamos más bien estar en la casa del Señor. Pero estos jóvenes no había un hermano que le dijera eso. No había uno que le dijera, nos vemos mañana en la iglesia. Sino al contrario, no vayan nunca a la iglesia. No vayan por allá, no sé qué hay. Hermano, tenemos el privilegio de estar en la casa del Señor. Hermano, número 2, el anhelo, hermano, de escuchar la palabra de Dios. No solamente, hermano, el anhelo de estar aquí, pero estar aquí con un propósito. Y el propósito es escuchar la voz de Dios. Muchos hermanos, y esto siempre lo repito, estamos aquí. Personalmente, hermano, nos vemos aquí. Pero nuestra mente y nuestro corazón no está aquí. No está. Su persona está aquí, pero su corazón y su mente no está aquí. A veces su corazón y su mente están en un teléfono, hermano. Voy a ver quién escribió y usted pierde la dirección del mensaje de la predicación. Voy a ver quién montaron hoy y usted pierde la dirección y el conocimiento de la palabra de Dios. Y hermano, estamos aquí, pero no anhelamos escuchar la palabra de Dios. O el Señor, hermano, habla de nuestras vidas y nosotros con un corazón duro no atendemos a la voz de Dios, hermano. Es otro punto que podemos decir, hermano, en cuanto a escuchar la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, vamos un momento allá. Salmo capítulo 42. Vamos a un salmo de los hijos de Moré. Salmo capítulo 42. Versículo, hermano, 1 al 3. Dice la Biblia, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, que dice mi alma tiene sed de Dios, dice el salmista, dice los hijos de Coré. ¿Mi alma tiene qué? ¿Qué tiene, hermano? Usted ha tenido sed, hermano, sed de agua, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A veces nos cansamos, caminamos, ejercicio, y usted en su boca se siente seca, y usted anhela tomar un vaso de agua para refrescarse. Estos jóvenes, hermanos, no tenían la oportunidad, así como lo está teniendo usted el día de hoy, de sentarse en una barra y escuchar un mensaje. Y en su vida, hermano, espiritual, se estaba, hermano, una sequedad. Y hermano, y ellos escriben, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuánto vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días. ¿Qué le decían? Había una burla, hermano. Eso es una burla que le hacía el pueblo. Le hacían los extranjeros. ¿Dónde está tu Dios? Tu Dios te ha desamparado. Tu Dios te ha dejado. Hubo la oportunidad, hermano, de escuchar el testimonio de un joven de hace tiempo atrás. Este joven en su vida, hermano, secular, espiritual, hermano, estaba mal. Y llegó a contarle lo que estaba pasando. Pero fue tan necio, hermano, que no fue a alguien sabio, sino fue a otro necio. Y este necio le contó su necesidad, lo que estaba pasando. Se presentó como un cristiano. Y este le dijo, tú eres cristiano, no eres un Dios vivo, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás pasando una situación de escasez? Pasando un momento tan difícil. Y hermano, y esas palabras traspasaron por las hojas. Y hoy en día no están en la iglesia. Hermano, estos jóvenes recibieron esa misma palabra. ¿Dónde está tu Dios?
Si el Dios de Israel es el Dios, hermano, de todos los dioses, ¿por qué así se tiene de esta manera? Deseando, anhelando, estar escuchando la palabra de Dios, yo creo que tuvieron a Dios. Hermano, era la burla que recibían ellos. Hermano, era la burla que recibían los hijos de Coré. Y en el capítulo 1, hermano, él describe como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Hermano, y pone el ejemplo de un animal. Búsquelo ya en internet, hermano, cuando tenga tiempo. El gemido, hermano, ya del siervo, hermano, al momento de tener sed. Hermano, es algo que por muchos kilómetros, hermano, se escucha, hermano, el gemido de este animal, porque necesita agua. Y hermano, y así estaban estos jóvenes, hermano. Necesitaban, hermano, anhelaban escuchar la palabra del Señor. Hermano, yo no sé cuándo fue la última vez que usted anheló de tal manera escuchar la palabra de Dios. Y Santo dice, bueno, por eso estoy hoy en la iglesia, porque anhelo escuchar la palabra de Dios, porque anhelo escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios, hermano, esperemos que sea así. Pero muchas veces, como decimos, estamos en la casa de Dios, pero hermano, no anhelamos escuchar la voz. Y si Dios, hermano, nos está hablando de nuestras vidas, nosotros lo que hacemos es cerrar nuestros oídos a la voz de Dios. Cerramos nuestros oídos, hermano, a la voz de un consejo para que nuestra vida, hermano, sea más fructífera y sea bendecida. ¿Cuántas personas, hermano, no hemos visto que sus matrimonios han fallado? Su trabajo, hermano, se ha quejado. Hermano, su vida moral, espiritual, ha fracasado. ¿Saben por qué? Porque se han alejado de la voz de Dios. Y la palabra del Señor, hermano, nos habla todos los días. El libro de Proverbios. Libro de Proverbios, vamos un momento allá, capítulo 8. Libro de Proverbios, capítulo 8. Versículo 34. Y versículo 36. Dice, bienaventurado el hombre. ¿Qué? No, hermano, es el Señor que nos está hablando. Bienaventurado el hombre que me escuche. ¿Sabe? Vamos a ser bienaventurados, hermano. Doblemente feliz. Vamos a ser dichosos, hermano. Doblemente dichosos el que escucha la voz de Dios. Hermano, yo creo que cuando venimos a la casa del Señor a escuchar su palabra, estamos recibiendo doble emoción de felicidad de parte del Señor. Pero bienaventurado el hombre que me escucha. Si usted no me escucha, hermano, no espere que su vida sea de bienaventuranza. No espere, hermano, que su vida sea una vida, hermano, bendecida por el Señor, porque usted quiso cerrar su oído a la voz de Dios. Pero bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas, ¿qué es? Cada día, hermano, cada día, aguardando los postes de mi puerta, porque el que me halle, hallará ¿qué? Hallará la vida. Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman ¿qué? La verdad. Hermano, y el Señor pone la comparación con el que quiere escuchar, con el que no quiere escuchar. Y hermano, y está en la decisión de nosotros, si anhelar, hermano, escuchar la palabra de Dios. Si anhelar, hermano, escuchar la voz de Dios. Si usted está esperando, hermano, un domingo para ir a la iglesia, porque usted quiere escuchar que el Señor hable a su vida, a pesar de que hay cosas que quizás no van a causar dolor, no van a causar quizás aflicción, pero es para bendición de nuestras vidas. Hermano, porque a nadie nos gusta que nos diga la verdad. A nadie nos gusta que nos diga la verdad. Nos gusta que nos digan una mentira. Que nos disfracen, hermano, la verdad es una mentira. A todos, hermano, nos gusta eso. Pero cuando la palabra que es verdad habla en nuestras vidas, hermano, trae contentamiento en nuestras vidas. Pero también, hermano, el Señor nos está dando, hermano, el paso para recibir bendiciones de parte de Él. Hermano, si escuchamos su palabra. Hermano, como punto número 3, tener, hermano, un servicio a Dios. Anhelar, hermano, un servicio al Señor. En el libro de los Salmos, hermano, vamos allá. Salmo capítulo 44. Salmo 42, perdón. Salmo 42, el mismo, conectado. Salmo 42. Versículo 26. Dice la palabra del Señor. Creo que no es. Perdón, Salmo 42, 4 al 11. Vamos a leer. Del 4 al 11. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Hermano, hay un recordatorio de algo que hicieron ellos. De algo, hermano, de un trabajo en especial que tenían los hijos de Coré. Dice, recuerdo de esto, de como yo fui con la multitud
y lo conduje en la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Porque te abarren, oh alma mía, y te turba dentro de mí. Espere en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Vamos a dejarlo ahí. Hermanos, los hijos de Coré tenían un trabajo. El trabajo, hermano, era conducir a la multitud, hermano, conducir al pueblo a la casa del Señor, hermano. Estaban en servicio, pero estaban trabajando y sirviendo las cosas del Señor. Pero luego, hermano, de que sus padres, hermano, hicieron lo que hicieron, hermano, ese servicio, hermano, fue cortado. Ya no tenían el privilegio de estar sirviendo en las cosas del Señor. La familia de los coreítas, hermano, no tenían, hermano, el privilegio de estar participando por causa, hermano, de esa rebelión de Coré. Hermano, había un anhelo de servir al Señor. Había un anhelo de servir a Dios. Yo no sé, hermano, si ese anhelo para usted, para mí, hermano, se ha perdido, pero necesitamos servirle al Señor. He hablado con muchas personas, y qué bendición, hermano, cuando recuerdan su pasado, así como los hijos de Coré recordaban. Y empiezan a recordar que yo era maestro de escuela dominical. Y empiezan a recordar lo que eran. Yo era líder de ruta. Yo era predicador. Yo era evangelista. Yo era de aquellos que hacían tal cosa. Y ahora, ya no lo sé. Hermano, perdieron el privilegio de servirle a Dios. El privilegio, hermano, de dar el servicio al Señor. En el libro de Juan, hermano, o el Evangelio según San Juan, vamos a ver, hermano, Juan capítulo 12, hermano, vamos allá. Juan capítulo 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26, hermano, dice la Biblia: si alguno me sirve, ¿qué tiene que hacer? Siga. El Señor, hermano, quiere que nosotros le sigamos, pero nosotros le sirvamos. Hace tiempo en la universidad nos reuníamos casi todos los compañeros, ¿no? Todos los estudiantes, y tocamos un tema del servicio, ¿no? Del servicio militar. Y la gran mayoría, como yo estudiaba con una gente ya mayor, todos sirvieron en la milicia. ¿Y tú serviste? Sí. ¿Tú serviste? Sí. Y cuando me preguntaron, ¿y tú? No, tú no sirves. Tú no sirves. Pero son de juego, hermano. Son quizá de burla. Hermano, pero está el servicio en la casa del Señor. El servicio en la obra del Señor. En la iglesia habemos muchos hermanos que podemos decir: este hermano está sirviendo, esta hermana está sirviendo. Pero podemos decir también: este hermano no sirve. No sirve. Y hermano, no es servirle al pastor. No es servirle, hermano, a los hermanos ahí, hermano. Es servirle a Dios. Hermano, y el anhelo de estos jóvenes, de los hijos de Coré, era tener un servicio al Señor. Hermano, como punto número 4, voy avanzando: el anhelo de estar, hermano, involucrado en la obra de Dios. Hermano, servir al Señor es una cosa, pero involucrarse usted en la cosa del Señor es otra, hermano. Ya usted cuando se involucra, hermano, usted quiere estar enfocado, hermano, en un proyecto, en algo en específico, en las cosas del Señor. Hermano, en el libro de los Salmos, capítulo 44, vamos allá rápidamente, Salmos capítulo 44. Vamos a leer allá otro de los salmos de los hijos de Coré. Salmo capítulo 44, versículo del 9 al 21. Dice la palabra de Dios, Salmo capítulo 44, versículo 9. Dice: pero nos ha desechado y nos ha hecho avergonzar, y no salen por nuestro, ¿y qué? Y no salen por nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí lo que me aborrece. Nos entregan como ovejas al matadero, y nos ha esparcido entre las naciones. Ha venido a tu pueblo de balde, no existe ningún precio. Nos pone por afrenta por nuestros vecinos, por escarnios y por burla de los que nos rodean. Estos son los hijos de Coré, hermano, todos los que ellos pasaban, hermano, a causa de su familia. Hermano, eran burla, eran escarnios, hermano, de la gente. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Sacaban hasta proverbio de ellos. Hermano, a causa de lo que hicieron sus padres. Todos a verlo, ¿qué dicen? Tenían la cabeza. Y esto como que nos ha perdido, ¿verdad? Esta costumbre. Porque cuando vean, aunque va, no para el baile. Usted me a la cabeza, ¿verdad? Claro que sí, hermano, eso no se ha perdido. Y en aquel tiempo cuando lo veían, ¿no? Aunque va. Los hijos de Coré, eso no sirven para nada. Hermano,
estos jóvenes ni siquiera, hermano, podían estar involucrados en la guerra. En la defensa, hermano, de su país, de su nación, de su pueblo Israel, hermano. No podían. No había, hermano, cómo involucrarse. Ni siquiera, hermano, en alguna actividad dentro del pueblo. Hermano, el pueblo judío tenía varias fiestas, hermano. Y dentro de las fiestas, los hijos de Coré, los corelitas, hermano, no tenían ninguno, hermano, nada que hacer ahí. No servían para eso. Y ellos anhelaban estar involucrados en la obra y en el servicio al Señor. Hermano, el libro de Gálatas nos anima, hermano, también han dado uno de nosotros. Libro de Gálatas, vamos un momento allá. Libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 13, hermanos. Gálatas 5:13, dice la Biblia, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados, solamente que no sea la libertad como qué, como ocasión de la carne, sino, no tengan lo que dice, servíos por amor los unos a los otros. Hermano, el Señor nos habla a involucrarnos en el servicio de su obra. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a involucrarnos en el servicio de la obra del Señor. Y yo creo, hermano, y la pregunta sería en esta mañana, si nosotros queremos involucrarnos cada día más en la obra de Dios, o solamente no queremos involucrar. O solamente usted se quiere quedar con el recordatorio, hermano. Con el recordatorio de que usted fue maestro de escuela dominical. Con el recordatorio de que usted alguna vez, hermano, trajo niños en una ruta de iglesia. No, solamente me quedo con eso. Con ese recordatorio. Y hermano, ¿y qué ha pasado con su servicio? ¿Qué ha pasado con mi servicio en la casa del Señor? Hermano, un punto más, hermano. Punto número 5. El deseo, hermano, de ver la misericordia y el perdón de Dios en nuestras vidas. Hermano, había un deseo de parte de ellos, hermano. Y se preguntaba, ¿qué ha pasado, Señor, que la misericordia no ha llegado a nuestras vidas? ¿Qué ha pasado, hermano, que el perdón de Dios como que se olvidó de nosotros, decían los hijos de Coré? Salmo capítulo 85, hermano. Salmo 85, vamos a los salmos más adelante, Salmo 85, versículo 4 al 7, hermano. Salmo 85, del 4 al 7, dice, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira, ¿de sobre quién? De sobre nosotros, hermano. Esa era la oración de los hijos de Coré. El Señor está enojado, el Señor está irado por lo que hicieron nuestros padres, pero ellos oraron al Señor diciendo, Señor, restáuranos, Señor, límpianos, Señor, perdónanos por esto que hicimos, o por esto que hicieron nuestros padres, pero no estamos aquí llevando nosotros esa carga. Dice, ¿estarás enojado con nosotros para siempre? Que pasaron se ha olvidado. Y hermano, y que ellos empezaron a habitar en la misericordia del Señor. En el libro de Lamentaciones, hermano, encontramos que la misericordia del Señor para nosotros, hermano, dice la Biblia, se renueva cada mañana. Cada mañana. Si los hijos de Coré estuvieran ahorita vivos, estuvieran más que felices. Que cada mañana llegara la misericordia a su vida. Pero hermano, ellos anhelaban la misericordia de Dios. Anhelaban el perdón de Dios. Incluso, hermano, hacer preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado con nosotros? ¿Cuánto tiempo más va a pasar? 400 años, hermano, y ellos sentían el mismo pesar, la misma carga, entre generación y generación, hermano. Ahí no es que, bueno, murieron esta persona y nosotros lo perdonamos. Hermano, eso iba pasando de generación en generación, por 400 años, hermano, sufriendo el dolor, el desprecio, hermano. Hermano, y nosotros tenemos la oportunidad de ver la misericordia del Señor todos los días. Salmo 48, hermano. Vamos allá. Salmo 48 también nos narra, hermano, ahí, pidiendo misericordia al Señor, pidiendo su perdón. Salmo 48, versículo 9. Dice la Biblia, nos acordamos de qué? De misericordia, oh Dios, en medio de tu pueblo. Había otro recordatorio, pero no presente, hermano, pasado. Nos acordamos cuando tú eras misericordioso con nosotros. Nos recordamos cuando tú hiciste algo bueno con nosotros atrás. Y a veces, muchas de las veces, hermano, nosotros nos recordamos de lo que hizo el Señor desde el pasado. Y gloria a Dios, hermano. Quizás el Señor, hermano, lo rescató, como dice la Biblia, de una mala manera de vivir. Quizás el Señor, hermano, rescató su hogar, su familia, pero está viviendo recordando el pasado, hermano. Y hermano, y el Señor nos está dando misericordia, hermano, en este tiempo. Nos está dando, hermano, bendiciones en este tiempo. Y preferimos vivir en el pasado. Estos jóvenes tenían que hacerlo por obligación, ¿no? No había un presente para él. Y hermano, no veía la futuro, hermano.
todavía clamándole al Señor para ver si venía un cambio en su vida. Salmo capítulo 87, hermano, vamos allá. Salmo capítulo 87. Vamos rápido, hermano, Salmo 87. Versículo 4, hermano. Salmo 87, 4. Yo me acordaré de quién. De Rahab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Nació allá. ¿Saben, hermano? Quizás no entendemos mucho lo que está hablando ahí el salmista, los hijos del Goé, pero yo se lo voy a explicar. ¿Saben quién es Rahab? ¿Saben quién es Rahab, hermano? Una prostituta. Era Rahab. Y el Señor, hermano, ellos ponen el ejemplo de acordarte de Rahab, de acordarte de una prostituta. Y nosotros que somos tus hijos, somos el linaje de Israel, no te han acordado de nosotros. ¿Qué Babilonia? ¿Qué Babilonia, no? La gran ¿qué? La gran Babilonia. Y de Babilonia, ¿te acordaste de esa nación? Pero de nosotros. Era tanto el anhelo, hermano, que ellos deseaban que la misericordia, el perdón viniera a sus vidas. Hermano, que la comparación era comparación fuerte, ¿verdad? Que ponían los hijos de Coré. Hermano, y nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor. Hermano, y si lo llevamos al extremo, hermano, el Señor nos ha traído a su casa, hermano, y nos ha dado salvación, hermano. Ahora nosotros podemos decir, hermano, implorar, hermano, la misericordia del Señor en nuestras vidas. Hermano, pero muchas veces ni eso le pedimos al Señor. Ni eso clamamos al Señor. Ni misericordia, ni perdón, ni gracia, hermano, por lo que nos ha dado. Hermano, todavía queda una chorrera de punto, hermano, ¿sabes? Y un viaje de versículo en el libro de los Salmos de los hijos de Israel. Hermano, como ellos anhelaban muchas cosas, que usted y yo tenemos el privilegio de vivir. Y como tenemos el privilegio, nosotros lo tenemos en nuestras manos, hermano, y como lo agarramos, lo desechamos. Así somos. Y hermano, y cómo le gustaría, o cómo le fuera gustando a ellos agarrar, hermano, yo creo que lo puedan atesorar. Y nosotros tenemos el privilegio de atesorar, hermano, todos estos privilegios que hemos escuchado y lo que falta, hermano. Todavía nos queda mucho que los hijos del Coré, hermano, clamaban. Y cuando tengan la oportunidad, léase cada uno de los salmos. Y en cada versículo, hermano, usted va a sacar lo que ellos anhelaban y deseaban. Y ellos no podían. Y usted sí puede, hermano. Y el Señor, hermano, en este tiempo nos va a conceder. Y hermano, yo creo que como hijos de Dios, tenemos que acercarnos al Señor agradecidos. Agradecidos porque tenemos ese privilegio. Hermano, que ellos no lo tuvieron. Y ya que nosotros lo tenemos, lo agradecemos. Vamos a orar, hermano. Ya el tiempo se avanzó. Ya ahora se pasó, hermano. Pero vamos a orar. Vamos a darle las gracias al Señor, hermano, en este tiempo, en este estudio. Faltó mucho, hermano. Faltó mucho tema que hablar en cuanto a los hijos de Coré. Faltó, hermano, bastantes versículos. Y no me quedo corto, hermano, a decirle bastante cómo quedaban ellos, cómo deseaban ellos, cómo anhelaban. Hermano, que le den privilegio. Usted, hermano, tiene cada uno de los privilegios que ellos no se les permitía. Y hermano, tenemos el privilegio de venir a la casa del Señor. Tenemos el privilegio de escuchar la palabra del Señor. Tenemos el privilegio, hermano, de servir en la casa del Señor, de Dios. Hermano, no hay nadie que nos está impidiendo servir al Señor. Hermano, pero somos nosotros que nos limitamos a servir, a escuchar, a venir, a involucrarnos, a estar, hermano, delante del Señor, hermano, implorando su misericordia, su perdón. Y hermano, estamos en un tiempo de oración. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que quizá usted dobló sus rodillas delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted imploró al Señor que la misericordia llegara a su vida? Quizás se nos olvidó cuándo fue la última vez. Quizás se nos olvidó cuándo fue la última vez que nosotros nos acercamos al Señor en una verdadera oración. No una oración mecánica, no una oración maquillada, sino abriendo nuestro corazón al Señor. Así como lo abrían estos jóvenes, estos muchachos, los hijos de Coré, el Señor quiere que nosotros hablamos a nuestro corazón a Él. Amantísimo Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos ha dado. Y vamos